te me acerques. Eres un desgraciado infeliz. Y al final descubrió que todo lo que le dijo el general no es cierto. En Dinastía Casillas, capítulo 48, la historia da un giro que se siente desde los primeros minutos. Todo arranca con una tensión silenciosa, de esas que no necesitan balas para incomodar. Después de lo ocurrido, ya nadie confía en nadie, y cada personaje se mueve como si supiera que está siendo observado. El ambiente es frío, pesado, y se nota que las decisiones que se tomen aquí ya no tendrán vuelta atrás. Laura aparece completamente distinta. Ya no es la mujer confundida ni la que duda de su intuición. En este capítulo la vemos más firme, más alerta, como si por fin entendiera que su vida está en peligro real. Cada palabra que dice, cada gesto, deja claro que ya conectó los puntos. Ella sabe que Víctor la usó, sabe que Ismael viene en camino, y sabe que cualquier error puede costarle todo. Por eso se mueve con cuidado, como alguien que ya aprendió a sobrevivir en un mundo que no perdona. Ismael entra al capítulo con una energía diferente. No llega gritando ni disparando, llega decidido. Se nota que ya procesó la traición y que ahora su objetivo es uno solo: recuperar el control. Él entiende que el error fue subestimar a Víctor y permitir que se acercara tanto a Laura. En este punto, Ismael no busca venganza inmediata, busca cerrar el círculo, y eso lo vuelve todavía más peligroso. Víctor, por su parte, comienza el capítulo sintiendo que el tiempo se le está acabando. Aunque intenta mantener la calma, sus movimientos lo delatan. Sabe que Carlos ya duda, sabe que Laura ya no está ciega y sabe que Ismael está demasiado cerca. Por primera vez, Víctor no va un paso adelante, va reaccionando, y eso es algo que nunca le ha salido bien. Su mayor miedo no es Ismael, es que la verdad salga completa. Y Carlos aparece como el personaje más impredecible del capítulo. Él ya no quiere escuchar versiones ni excusas, pero tampoco puede ignorar que todo lo que creyó sobre su madre y su pasado empieza a tambalearse. En el 48 lo vemos aislado, procesando, conteniéndose, y eso es justo lo que lo hace tan peligroso. Porque cuando Carlos decida actuar, no va a pedir permiso a nadie. El capítulo avanza con esa sensación constante de que algo va a explotar, pero no lo hace de inmediato. Todo se construye lentamente, como si la serie quisiera que sintiéramos la misma ansiedad que los personajes. Cada escena suma tensión, cada silencio pesa, y queda claro que lo peor no ha pasado todavía. En el desarrollo del capítulo 48 de Dinastía Casillas, todo empieza a girar alrededor de una sola pregunta que nadie se atreve a decir en voz alta: ¿quién va a traicionar primero? Porque ya no se trata de si va a pasar, sino de cuándo. Cada escena empuja a los personajes a un límite distinto y deja claro que todos están jugando a dos bandas, incluso los que dicen estar del lado correcto. Laura comienza a tomar decisiones que no le comunica a nadie. Hay una escena clave donde se nota que ya no confía ni siquiera en Ismael del todo, no porque no lo quiera, sino porque entiende que estar cerca de él la pone en la mira. Ella actúa como alguien que ya entendió las reglas reales del juego. Sabe que sobrevivir no siempre significa quedarse con la verdad, a veces significa saber cuándo callar y cuándo mentir. Y eso la vuelve más peligrosa de lo que cualquiera imagina. Ismael, mientras tanto, se mueve rápido pero con cabeza fría. A diferencia de otros capítulos, aquí no se deja llevar por el impulso. Él ya vio lo que pasa cuando actúa desde la rabia. En el 48 se le nota más calculador, más estratégico, como si estuviera preparando algo grande y definitivo. Cada conversación que tiene parece medirla dos veces, como si supiera que una palabra mal dicha puede destruir lo poco que todavía intenta proteger. Víctor empieza a perder aliados sin darse cuenta. Personas que antes le eran leales ahora dudan, cuestionan, observan. Y ese es su verdadero castigo en este capítulo. No es una bala ni una amenaza directa, es el aislamiento. Él siente que el cerco se va cerrando y que ya no controla la narrativa. La presión se le nota, aunque intente disimularla con arrogancia. El Víctor invencible empieza a resquebrajarse. Carlos sigue siendo el eje emocional más fuerte. En este capítulo lo vemos enfrentarse a recuerdos, a versiones del pasado que chocan entre sí. Hay momentos donde parece a punto de buscar a Víctor y otros donde lo rechaza por completo. Esa contradicción lo hace humano, pero también impredecible. Carlos no quiere ser parte de este mundo, pero el mundo no deja de tocarle la puerta. Lo más fuerte del capítulo 48 es que no ofrece respuestas claras. Todo queda en una zona gris.
Nadie es completamente inocente, nadie es completamente culpable. Cada personaje carga su propia versión de la verdad y actúa desde ahí. Y eso prepara el terreno para algo todavía más grande, porque cuando las verdades chocan, alguien siempre termina cayendo. Aquí la serie deja claro que lo que viene ya no es una guerra abierta, sino una guerra interna, emocional, silenciosa, donde el daño más fuerte no lo causan las armas, sino las decisiones. En Dinastía Casillas capítulo 48, la tensión sube cuando las piezas empiezan a moverse al mismo tiempo y nadie sabe quién dio el primer paso. Lo que más se siente en esta parte del capítulo es el silencio previo a la tormenta. No hay gritos, no hay balas, pero cada escena carga una amenaza que se respira. Todo se vuelve más frío, más calculado, como si los personajes ya entendieran que cualquier error ahora se paga con sangre. Ismael empieza a notar que alguien le está filtrando información desde adentro. No lo dice directamente, pero sus miradas y sus preguntas dejan claro que ya sospecha de su propio círculo. Aquí Ismael no actúa como jefe impulsivo, actúa como estratega. Deja que las cosas fluyan para ver quién se delata. Ese juego mental es lo que vuelve esta parte tan pesada, porque sabes que cuando él descubra la verdad, no va a haber segundas oportunidades. Laura, por su lado, da un giro que cambia por completo la lectura del capítulo. Hay un momento donde parece que está a punto de confesar algo importante, pero se detiene. Esa pausa dice más que cualquier diálogo. Ella sabe algo que puede destruir a alguien poderoso y entiende que usarlo en el momento incorrecto podría condenarla. Aquí Laura deja de ser solo una pieza emocional y se convierte en un factor de riesgo real dentro de la historia. Víctor comete su error más grave en este punto. Confía en alguien que no debería. El capítulo lo muestra relajado por instantes, creyendo que todavía controla la situación, pero esa falsa calma es lo que lo expone. Mientras él se siente seguro, otros ya están un paso adelante. El espectador entiende antes que el tiempo se le está acabando. Carlos vuelve a cruzarse con su pasado de una forma inesperada. No es un encuentro directo, es una señal, un mensaje, algo pequeño que le confirma que la historia que le contaron nunca estuvo completa. Ese detalle lo sacude y lo obliga a replantearse todo. Ya no se trata solo de rencor o dolor, ahora se trata de identidad. ¿Quién es y de dónde viene realmente? Esta parte del capítulo 48 deja claro que todos están caminando hacia un punto sin retorno. Nadie lo dice, pero todos lo sienten. Cada decisión que toman aquí ya tiene consecuencias futuras. No hay marcha atrás. La serie entra en una fase donde las emociones se vuelven armas y la confianza es el recurso más escaso. Todo avanza con una sensación constante de peligro, como si cada personaje estuviera caminando sobre terreno minado. Ya no hay espacio para la ingenuidad ni para los errores pequeños. Aquí se siente que todos saben que algo grande está por estallar, pero nadie quiere ser el primero en mover la ficha equivocada. Las miradas, los silencios y las decisiones que parecen mínimas pesan más que cualquier enfrentamiento directo. Ismael empieza a cerrar el cerco sin levantar sospechas. No da órdenes claras, no señala culpables, simplemente observa y deja que los demás hablen de más. Él entiende que el verdadero traidor siempre se traiciona solo. Este Ismael es más peligroso que nunca, porque no actúa desde la rabia sino desde la paciencia. Y cuando él juega a esperar es porque ya decidió el final de alguien. Laura se muestra más fría y distante. Hay una escena clave donde se le ve dudando, no por miedo, sino porque está calculando que información vale más viva que muerta. Ella ya no reacciona, ahora planea. Eso la pone en una posición delicada, porque cuanto más sabe, más sola se queda. Su silencio comienza a levantar sospechas y eso la coloca en la mira de personas que no perdonan secretos. Víctor sigue creyendo que puede controlar el caos, pero se le empiezan a escapar detalles. Un comentario fuera de lugar, una llamada mal hecha, una confianza mal depositada. Todo apunta a que alguien cercano lo está observando con demasiada atención. El capítulo juega con esa ironía, mientras él se siente seguro. El peligro se acerca sin hacer ruido. Carlos, por su parte, empieza a unir piezas que nunca quiso mirar de frente. Lo que descubre no llega como una revelación directa, sino como una confirmación amarga. Ya no puede seguir fingiendo que el pasado quedó atrás. Esa verdad lo empuja a tomar una decisión que marcará lo que viene más adelante, aunque todavía no la diga en voz alta. Lo más fuerte de esta parte es que nadie está diciendo todo lo que sabe. Todos esconden algo. Y cuando eso pasa, el conflicto deja de ser externo y se vuelve interno. La tensión no viene de una balacera,
Viene de la espera, de saber que cuando todo se destape, no habrá forma de controlar el daño. Aquí la historia entra en una zona todavía más oscura, porque ya no se trata solo de descubrir mentiras, sino de decidir qué hacer con ellas. Lo que se siente en esta parte es que todos cargan una verdad que puede destruir a alguien más, y el problema ya no es si va a salir a la luz, sino cuándo y quién va a pagar el precio primero. Ismael deja claro, sin decirlo directamente, que ya sabe más de lo que aparenta. Sus movimientos son calculados, casi silenciosos, pero cada paso que da provoca una reacción en cadena. Él entiende que el miedo es más efectivo cuando no se explica, y por eso deja que los demás se consuman solos. Esa calma suya no tranquiliza a nadie, al contrario, enciende la paranoia dentro del grupo. Laura comienza a notar que la están midiendo. Las conversaciones cambian de tono cuando ella entra, las miradas se sostienen un segundo más de lo normal. Ella sabe que ya no es invisible y eso la obliga a tomar distancia, incluso de personas que antes consideraba aliadas. Su conflicto no es solo sobrevivir, es decidir si seguir protegiendo una verdad que podría volverse su condena. Víctor, en cambio, empieza a mostrar grietas. Por primera vez se le nota inseguro, como si entendiera que su mayor error no fue mentir, sino confiar. El pasado lo alcanza de una forma que no esperaba y eso lo lleva a tomar decisiones apresuradas. Cada intento por tapar un problema abre otro todavía más grande. Carlos queda atrapado en medio de todo, pero ya no como espectador. Él empieza a actuar, aunque todavía no lo admita. Hay una sensación clara de que está a punto de cruzar una línea de la que no se regresa. El capítulo deja ver que su lealtad ya no está donde él creía, y eso lo convierte en una pieza impredecible. Lo más pesado de este tramo es el ambiente. No hay explosiones ni disparos, pero se siente más violento que nunca. Todo es anticipación. Cada escena parece decirte que alguien va a caer, pero no te dicen quién. Y ese silencio es lo que más incomoda. Aquí es donde la historia realmente se aprieta, porque lo que vimos deja claro que ya no hay marcha atrás para nadie. En este punto de la serie, especialmente pensando en cómo se desarrolla todo rumbo al capítulo 48, se siente que cada personaje está caminando sobre un piso falso que puede romperse en cualquier momento. Nada es estable, nadie está a salvo y lo más peligroso es que todos creen tener el control cuando en realidad lo están perdiendo. Ismael ya no juega a la defensiva. Se nota que viene varios pasos adelante y que está usando el silencio como arma. No necesita gritar ni amenazar, porque su sola presencia cambia el ambiente. Él entiende que la información es poder y que dejar que los demás se desesperen es parte del castigo. Cada decisión que toma parece fría, pero en el fondo está cargada de resentimiento acumulado, de años de traiciones no cobradas. Laura, por su parte, empieza a vivir con miedo constante, pero no un miedo evidente, sino uno que se le mete en la cabeza. Ya no duerme tranquila, ya no confía ni en sus propias palabras. Sabe que cualquier error, cualquier gesto mal calculado, puede delatarla. Lo más fuerte es que no está segura de quién la va a traicionar primero, si los enemigos o los que dicen protegerla. Esa duda la va desgastando y la empuja a tomar decisiones impulsivas. Víctor queda expuesto de una manera distinta. No porque los demás lo confronten directamente, sino porque el pasado empieza a cerrarle salidas. Cada mentira que sostuvo durante años ahora se convierte en un peso imposible de cargar. Se nota que empieza a actuar más por miedo que por estrategia, y eso es peligroso, porque cuando alguien así se siente acorralado suele cometer errores graves. Carlos entra en una etapa clave. Ya no es el hombre que solo observaba y reaccionaba. Aquí se ve que empieza a cuestionarse todo, incluso su propia identidad. El choque entre lo que le dijeron durante años y lo que ahora empieza a entender lo deja emocionalmente inestable. Y cuando alguien así tiene poder o acceso a información, se vuelve un factor impredecible para todos. Lo que más destaca en este tramo es la tensión constante. No hay escenas desperdiciadas. Cada diálogo tiene doble intención. Cada silencio dice más que las palabras. La serie deja claro que el conflicto ya no es solo externo, ahora es interno. Todos están luchando contra algo que llevan dentro: culpa, miedo, ambición o sed de venganza. Y justo ahí es donde todo se siente más peligroso, porque cuando los personajes dejan de pensar con claridad, las consecuencias ya no se pueden controlar. El rumbo que toma la historia apunta a un quiebre definitivo, a decisiones que van a marcar el destino de varios y que no se van a poder deshacer después. A partir de aquí la sensación es que todos están jugando la misma partida, pero con reglas distintas, y eso es lo que vuelve todo más peligroso.
Ya no hay líneas claras entre aliados y enemigos, porque cada personaje empieza a moverse según su propio miedo y su propia conveniencia. Lo que parecía un plan sólido comienza a llenarse de grietas, y esas grietas no se pueden ocultar por mucho tiempo. Ismael entiende algo que los demás todavía no ven del todo. El poder no siempre se demuestra con balas, a veces se demuestra dejando que el otro se equivoque solo. Por eso su estrategia se vuelve más silenciosa, más paciente. Él observa, escucha y deja que los demás crean que avanzan, cuando en realidad los está empujando directo al error. Esa calma suya no es paz, es amenaza pura. Laura entra en una etapa de conflicto interno muy fuerte. Ya no se trata solo de sobrevivir, sino de decidir hasta dónde está dispuesta a mentir para hacerlo. Cada palabra que dice la traiciona un poco más, y cada silencio la delata. Lo que más pesa es que empieza a entender que nadie va a rescatarla, que la única salida real depende de ella, y eso la obliga a endurecerse. Víctor, en cambio, se va quedando sin máscaras. El pasado lo persigue desde todos los frentes y ya no basta con cambiar de nombre o de lugar. Hay miradas que no se olvidan y verdades que siempre encuentran la forma de salir. Él sabe que si pierde el control una sola vez, todo lo que construyó con mentiras se le viene abajo. Por eso se vuelve más errático, más impulsivo, y eso lo pone en riesgo. Carlos sigue siendo la pieza más inestable del tablero. Lo que descubre no solo le cambia la visión de su familia, también le cambia la visión de sí mismo. Empieza a cuestionarse de qué lado está realmente y si vale la pena seguir cargando con una historia que no eligió. Esa confusión lo convierte en alguien capaz de hacer algo grande, o algo irreversible. Lo más fuerte de este tramo es que la serie deja claro que ya no hay vuelta atrás. Las decisiones que se toman aquí no son para salir del paso, son decisiones que van a cobrar factura más adelante. Cada personaje cruza un límite interno, aunque sea en silencio, y una vez que se cruza ese límite, ya no se regresa siendo el mismo. Todo apunta a que lo que viene no será un estallido inmediato, sino una cadena de consecuencias. Pequeños movimientos que parecen inofensivos, pero que juntos van a detonar algo mucho más grande. La tensión no baja, se acumula, y eso hace que cada escena se sienta más pesada, más cargada. Aquí la historia se empieza a cerrar como un puño. Todo lo que estaba suelto comienza a alinearse y ya no por casualidad, sino por necesidad. Los personajes actúan como si ya supieran que el tiempo se les acabó, y esa urgencia se nota en cada decisión. Nadie habla de planes a largo plazo, porque lo único que importa es sobrevivir al siguiente movimiento. Ismael da un paso clave sin hacerlo evidente. No levanta la voz ni amenaza, simplemente mueve a la gente correcta al lugar correcto. Él sabe que el verdadero control no está en mandar, sino en provocar situaciones donde los demás no tengan opción. Su inteligencia se vuelve más peligrosa que cualquier arma, porque ahora no busca ganar rápido, busca ganar definitivo. Laura empieza a jugar un papel que nunca pensó asumir. Deja de reaccionar y empieza a anticiparse. Aunque por fuera mantiene la calma, por dentro ya decidió que no va a ser la víctima de esta historia. Cada gesto suyo tiene doble intención, y eso la pone en una posición frágil, pero también poderosa. El problema es que ese poder tiene un precio emocional que todavía no termina de entender. Víctor entra en una zona crítica. Se da cuenta de que su pasado no solo lo alcanzó, sino que lo rodeó. Ya no puede confiar ni siquiera en las personas más cercanas, porque cualquier error puede ser usado en su contra. Su miedo no es morir, es quedar expuesto, y ese miedo lo lleva a tomar decisiones que lo traicionan a sí mismo. Carlos, mientras tanto, deja de buscar respuestas afuera y empieza a encontrarlas dentro. Comprende que no puede seguir negando quién es ni de dónde viene, pero tampoco está dispuesto a repetir la historia. Esa tensión interna lo empuja a tomar una postura que va a incomodar a todos, incluso a quienes dicen protegerlo. Su silencio se vuelve más elocuente que cualquier discurso. Lo que hace potente este tramo es que no hay escenas de relleno. Cada momento sirve para preparar un golpe que todavía no cae, pero que ya se siente. La serie juega con esa sensación de calma falsa, donde todo parece estable, pero en realidad está a punto de romperse. El capítulo se siente como la respiración profunda antes del caos. No hay explosiones todavía, pero sí decisiones que sellan destinos. Y cuando eso pasa, ya no importa quién tenga la razón, importa quién queda en pie. Aquí ya se percibe que la historia cruza un punto de no retorno. Todo lo que parecía controlado comienza a descomponerse desde adentro, y lo más peligroso es que nadie lo nota a tiempo.
Las lealtades se vuelven frágiles, las promesas pierden valor y cada personaje empieza a actuar pensando solo en su propia salida. Ismael entiende que el poder real no está en la fuerza, sino en la información. Él ya no persigue a nadie, deja que vengan a él. Su estrategia es desgastar, observar cómo los demás se equivocan solos. Cada silencio suyo pesa más que una amenaza directa, porque todos saben que cuando decida moverse, ya será demasiado tarde para reaccionar. Laura vive el momento más tenso desde que empezó todo. Sabe que está rodeada, pero también que todavía tiene una carta que nadie más conoce. El problema es que usarla podría salvarla o condenarla definitivamente. Esa duda la consume, la vuelve más fría, más distante, y la separa incluso de quienes intentan ayudarla. Víctor comienza a cometer errores pequeños, casi invisibles, pero constantes. Esos errores revelan su desesperación. Ya no piensa con la cabeza fría que lo caracterizaba, ahora actúa desde el miedo a perderlo todo. Y en este mundo, el miedo siempre deja huellas que otros saben leer. Carlos empieza a ser visto como una amenaza, no porque tenga poder, sino porque no se deja manipular. Su forma de callar, de observar y de no alinearse claramente con nadie lo vuelve impredecible. Y en una guerra silenciosa, lo impredecible es lo más peligroso. La tensión crece sin necesidad de violencia explícita. Cada encuentro tiene doble fondo. Cada conversación oculta una intención real. Se siente que alguien va a traicionar, pero nadie sabe quién ni cuándo. Esa incertidumbre es lo que sostiene el peso del capítulo. Todo apunta a que el siguiente movimiento va a romper el equilibrio. Cuando eso pase, ya no habrá forma de volver atrás. Lo que viene no es una sorpresa, es una consecuencia. Aquí el conflicto se estira y se vuelve más psicológico que nunca. Ya no se trata de quién dispara primero, sino de quién aguanta más sin quebrarse. Todos creen tener el control, pero en realidad están caminando sobre terreno falso, y cada paso los hunde un poco más. Ismael ya no actúa como el hombre acorralado que muchos imaginaban. Al contrario, se mueve con una calma que inquieta. Esa tranquilidad no viene de la confianza, viene de haber aceptado que la guerra ya empezó y que no todos van a sobrevivirla. Él sabe que Víctor está más cerca de lo que aparenta, y también sabe que no necesita buscarlo, porque Víctor siempre termina regresando donde cree que tiene ventaja. Laura empieza a entender que el mayor error fue confiar en medias verdades. No fue solo el engaño, fue el silencio prolongado, el tiempo perdido creyendo que podía escapar sin pagar un precio. Ahora cada recuerdo se le regresa como advertencia, cada gesto amable del pasado se transforma en señal de peligro. Ya no puede darse el lujo de ser ingenua, porque cualquier paso en falso pone a su hija en riesgo. Víctor, por su parte, se muestra cada vez más aislado. Aunque está rodeado de gente, nadie le habla con honestidad. Todos le dicen lo que quiere escuchar, y eso lo vuelve más vulnerable. Cree que todavía puede mover las piezas como antes, pero no se da cuenta de que el tablero cambió y que ahora él también es una ficha sacrificable. Carlos sigue siendo el punto incómodo para todos. No pertenece del todo a ningún bando, y eso lo convierte en un espejo que refleja lo que los demás no quieren aceptar. Él no busca venganza, pero tampoco perdón. Su presencia despierta culpas antiguas, errores enterrados y decisiones que nadie quiere volver a enfrentar. Y por eso mismo, tarde o temprano alguien va a intentar quitarlo del camino. Mientras tanto, las alianzas comienzan a romperse en silencio. No hay discusiones abiertas, no hay gritos, solo miradas que duran un segundo más de lo normal, respuestas que ya no llegan, llamadas que se ignoran. Todo eso va preparando el terreno para una traición que no será impulsiva, sino calculada. Lo más inquietante es que todos creen que aún hay tiempo para corregir el rumbo. Nadie entiende que el punto de retorno ya quedó atrás. El capítulo deja claro que lo que viene no será un estallido inmediato, sino una caída lenta, donde cada personaje tendrá que cargar con el peso de sus propias decisiones. Aquí la tensión sube sin necesidad de disparos ni persecuciones. Todo se vuelve más denso, más incómodo, como si el aire mismo pesara. Se siente que algo grande ya está en marcha y que nadie puede detenerlo, solo retrasarlo un poco más. Ismael comienza a mover piezas que no había querido tocar antes. Ya no actúa solo desde la reacción, ahora planea desde la pérdida. Haber sentido tan cerca el peligro de perderlo todo lo cambió. No habla de venganza, pero sus decisiones ya no buscan salvar a nadie más que a los suyos. Cada orden que da tiene doble fondo, porque entiende que en este punto la lealtad no se pide, se prueba. Laura entra en una etapa distinta. Ya no está paralizada por el miedo,
Ahora la domina la culpa. Culpa por no haber visto las señales, por haber creído que podía tener una vida normal mientras el apellido Casillas seguía marcando su destino. Esa culpa la vuelve más fuerte, pero también más imprudente. Empieza a pensar en actuar sola, convencida de que quedarse esperando instrucciones es igual de peligroso que huir sin rumbo. Víctor, en cambio, se hunde en su propio ego. Él cree que todo esto sigue girando alrededor de su figura, que aún es el detonante principal de cada movimiento. No percibe que ya dejó de ser el centro y que ahora es solo una consecuencia más del caos que ayudó a crear. Esa ceguera es lo que lo pone en mayor riesgo, porque subestima a quienes ya no le tienen miedo. Carlos sigue siendo una herida abierta. Su existencia rompe el discurso de todos. Para unos es un error del pasado, para otros una amenaza futura. Él observa, escucha y calla, pero cada silencio suyo incomoda más que un reclamo. No quiere involucrarse, pero el simple hecho de existir lo arrastra a una guerra que nunca eligió. Al mismo tiempo, el entorno empieza a reaccionar. Gente que antes se mantenía al margen comienza a tomar postura. Algunos se acercan por conveniencia, otros se alejan por instinto de supervivencia. Nadie quiere quedar del lado equivocado cuando todo explote, y esa urgencia provoca decisiones apresuradas que solo aceleran la caída. Lo más peligroso es que el enemigo ya no está claramente identificado. No es un hombre, no es un nombre, es una red de decisiones mal tomadas que ahora se cruzan entre sí. Cualquiera puede traicionar, cualquiera puede caer, y eso convierte cada conversación en un campo minado. El capítulo deja la sensación de que el verdadero golpe no vendrá de afuera, sino desde adentro. Desde alguien cercano, alguien que sabe demasiado, alguien que lleva tiempo esperando el momento exacto para actuar. Y así queda claro que nada de esto tiene marcha atrás. Cada decisión tomada, cada silencio guardado y cada mentira sostenida empieza a pasar factura. En este punto, los Casillas ya no están corriendo para ganar, están corriendo para no perderlo todo. El poder que antes los protegía ahora los expone, y el pasado que creían enterrado regresa para cobrar con intereses. Lo que viene no será un enfrentamiento frontal, será algo más peligroso: desconfianza, fracturas internas y errores nacidos del miedo. Cuando el enemigo no tiene rostro, cualquier aliado puede convertirse en traidor. Y eso es exactamente lo que hace que el próximo capítulo sea tan impredecible. Aquí no hablamos de suposiciones vacías. Todo apunta a que el capítulo 48 marca el inicio de una etapa donde ya no hay redención posible, solo decisiones que separan a los que sobreviven de los que caen. Y cuando eso pasa, nadie sale limpio. Si llegaste hasta aquí, déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué crees que va a pasar y quién piensas que será el próximo en traicionar. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en el próximo vídeo, porque lo que sigue en la dinastía Casillas va a sacudirlo todo.